Muchas personas consideran el budismo como una religión, pero si decimos que es un modo de vida, estaremos más cerca de la verdad. La vida es el arte de generar felicidad para nosotros mismos y para los demás. Si nosotros mismos no somos felices, no podemos hacer a los demás felices, y si los demás no son felices, nosotros tampoco podemos ser verdaderamente felices. Para practicar el arte de generar felicidad para nosotros y para los demás, necesitamos tener fe y confianza en algo que encontremos que sea verdadero y hermoso, que esté en armonía con la verdad y que pueda ser la base de una auténtica felicidad duradera. Como necesitamos dicha fe, se dice que el budismo es una religión. Pero aquí la fe no significa fe en un Dios creador o en un primer principio metafísico cuya existencia no podemos realmente probar. La fe aquí significa confianza en algo hermoso y verdadero que puede crear felicidad y que podemos realmente tocar. El Sutra sobre el discípulo vestido de blanco es uno de los discursos esenciales del Buda. Y es fácil de entender y practicar. Su tema es el cultivo de la fe en una vida de felicidad. El Buda no se dirigía a los seres suprahumanos, hablaba a personas ordinarias como tú y yo. Cualquiera puede poner estas enseñanzas en práctica y generar su propia felicidad, la felicidad de aquellos que ama y la felicidad de los demás, incluidos los animales, las plantas y los minerales justo en este instante. El Sutra sobre el discípulo vestido de blanco presenta dos prácticas esenciales para los budistas laicos: las 5 prácticas de la atención plena y las 4 contemplaciones. Si practicamos según las instrucciones dadas en este sutra, viviremos felizmente en el presente, seguros de que no nos ahogaremos en destinos de dificultad y dolor. Como las 5 prácticas de la atención plena son el fruto de ellas mismas, llevarlas a cabo es practicar la atención plena y garantizar nuestra seguridad, libertad y felicidad. Como fruto de la práctica de la atención plena, estos 5 aprendizajes contienen dentro de sí las 3 joyas, o sea, Buda, Dharma y Sangha. Su esencia es la visión profunda y la compasión del mismo Buda. El Buda no es un dios. La budeidad o la naturaleza búdica es la semilla del amor y de la comprensión que se halla en el interior de cada uno de nosotros. Los budistas afirman a veces que el Buda es mente. El Dharma es la forma de comprensión y de amor practicada por el Buda. Y el Sangha es la comunidad, aquellos que moran juntos en armonía practicando el Dharma bajo la guía de Buda. Las prácticas de la atención plena son una expresión de fe y confianza en las 3 joyas y nos proporcionan su protección. Lo mismo ocurre con las 4 contemplaciones, las contemplaciones del Buda, el Dharma, el Sangha y las 5 prácticas de la atención plena. Son prácticas que acompañan a las 5 prácticas de la atención plena y nos ayudan a ver su profundidad para descubrir y generar la energía de amor y comprensión que constituyen su misma esencia. Las circunstancias en las que se pronunció este sutra. El Buda impartió estas enseñanzas en el monasterio del bosquecillo Jeta, en Sravasti, a una audiencia de laicos, hombres y mujeres, a cuyo frente estaba Anathapindika. Este siempre puso todo su corazón al servicio del Buda, el Dharma, las enseñanzas del Buda, y el Sangha, la comunidad de practicantes.
Fue él quien compró el bosquecillo que pertenecía al príncipe Geta en las afueras de Sravasti para poderlo ofrecer al Buda y a su comunidad de monjes y monjas. Fue él quien apoyó a la comunidad para convertir ese hermoso parque en un monasterio. Anathapindika era muy respetado entre los hombres de negocios de Sravasti, la capital del reino de Kosala, y también era tan conocido como protector y mecenas de los pobres que sus contemporáneos le dieron el nombre de Anathapindika, en sánscrito Anathapindada, el que apoya a los pobres y abandonados. Su nombre real era Sudatta. Su fe en las tres joyas, Buda, Dharma y Sangha, era muy fuerte, y él y sus allegados practicaban según las enseñanzas del Buda. La familia de Anathapindika era una familia muy feliz. Como podemos suponer, el laico Anathapindika tenía muchos amigos en los círculos comerciales e intelectuales y a menudo ponía a sus amigos en contacto con el Buda y el Sangha. El día que el Buda ofreció el sutra sobre el discípulo vestido de blanco, Anathapindika llevó a sus amigos al monasterio del bosquecillo Geta a visitar a Sariputra y a escuchar el sermón sobre el Dharma dada por él. Después de la charla, él y sus amigos fueron a ver al Buda y fue en presencia de Sariputra como el Buda enseñó este sutra. El sutra dice que Anathapindika acudió aquel día con 500 amigos, pero este número es solo una forma simbólica de decir que eran muchas personas. Este sutra pone los verdaderos cimientos para la práctica laica. Tanto la versión Pali como la china de este sutra se refieren a los laicos como los vestidos de blanco. Los que no iban vestidos de blanco eran monjes y monjas. Por ello, el sutra se llama el Sutra del Discípulo Vestido de Blanco. La relación entre Sariputra y Anathapindika era una relación muy especial. Anathapindika conoció al Buda en el monasterio del bosquecillo de bambú. Él amaba y respetaba al Buda y tenía un gran deseo de que el Buda pudiera visitar su propio país, Kosala, para enseñar el camino del despertar. Encantado, vio cómo el Buda aceptaba su invitación. El Buda dejó que Sariputra fuera a Sravasti con Anathapindika con el objeto de hacer los preparativos para su visita y las enseñanzas que iba a impartir. Cuando los dos llegaron a Sravasti, Anathapindika presentó a su familia y amigos a Sariputra y le invitó a permanecer en la capital para impartir las enseñanzas mientras él buscaba un terreno para establecer un futuro lugar de práctica para el Buda y la comunidad de monjes. Pudo comprar un hermoso bosquecillo de árboles al príncipe Geta, y este parque se convirtió en el monasterio Anathapindika. Cuando, en el Sutra del Discípulo Vestido de Blanco, vemos que Anathapindika lleva a 500 amigos a visitar a Sariputra, se nos recuerda la profunda amistad que había entre Sariputra y Anathapindika, que databa de la vez que fueron juntos desde Magadha a Kosala. Años después, cuando Anathapindika estaba a punto de morir, fue Sariputra quien se sentó cerca de su lecho y le enseñó la meditación de contemplar profundamente el nacimiento y la muerte, y le ayudó a dejar esta vida con un corazón rebosante de paz y alegría. El Buda enseñó este sutra para las personas laicas en presencia de Anathapindika y de sus amigos, pero se dirigió a Sariputra. Esta era una prueba más de la íntima relación entre Sariputra y Anathapindika. El contenido del sutra. El sutra sobre el discípulo vestido de blanco
establece los cimientos para la práctica laica del budismo y afirma claramente los objetos de una fe budista laica y de la confianza que conducen al camino de la felicidad y la liberación para uno mismo y para los demás. En este sutra, el Buda enseñó que los discípulos laicos que practican con constancia las 5 prácticas de la atención plena y las 4 contemplaciones del Buda, el Dharma, el Sangha y las prácticas de la atención plena, tienen la capacidad de vivir con gozo y paz justo en el presente y alcanzan el fruto del que entra en la corriente, que significa que nunca volverán a caer en el infierno o en los reinos de los espíritus hambrientos o los animales. Las 5 prácticas de la atención plena. Para practicar las 5 prácticas de la atención plena, debemos tener confianza en su eficacia. Las prácticas de la atención plena describen una forma de vivir que aporta paz, alegría y felicidad. Podemos tener fe y confianza en las prácticas de la atención plena como encarnación de algo que es verdadero, sano y hermoso. Las prácticas de la atención plena nos muestran el camino en esta vida. Nos protegen a nuestra familia y a nuestra sociedad y pueden verse como la base de la felicidad para ambas. Como nos impiden caer en el abismo de los puntos de vista y las acciones equivocadas, las prácticas de la atención plena constituyen el objeto de nuestra fe y de nuestra confianza. La fe en este caso no es una fe ciega o una creencia sin fundamento. Es la clase de fe basada en la experiencia. Cuando estudiamos y practicamos las prácticas de la atención plena, nuestra comprensión de las mismas se desarrolla con más profundidad día a día. Gracias al estudio y a la práctica de las 5 prácticas de la atención plena, podemos ver lo necesarias que son para nosotros, nuestras familias y nuestra sociedad. Son tan necesarias como la luz del sol para las plantas y el oxígeno para nosotros. Las 5 prácticas de la atención plena son el fruto de la experiencia del Buda y también la experiencia de muchas generaciones que los han practicado. Viviendo con plena conciencia, podemos ver que si no practicamos las 5 prácticas de la atención plena, nosotros, nuestras familias y nuestra sociedad se encontrarán en el camino de la insatisfacción y la degeneración. Las 5 prácticas de la atención plena no son solo el arte de vivir, constituyen también la base de nuestra fe y confianza. El Buda enseñó que si sabemos cómo practicar los dharmas de las 5 prácticas de la atención plena, sabremos cómo ser felices en el presente. La primera práctica de la atención plena: no matar. Los discípulos laicos del Buda se abstienen de matar, ponen fin al acto de matar, se apartan de todas las armas, aprenden la humildad ante los demás, aprenden la humildad en sí mismos, practican el amor y la compasión y protegen a todos los seres vivos, incluso los insectos más minúsculos. Desarraigan de su interior cualquier intención de matar. La primera práctica de la atención plena expresa el principio de proteger la vida, no solo la vida de los seres humanos, sino de todas las especies, incluso de los más pequeños. Nuestra práctica aquí no está limitada a la forma externa. La enseñanza del Buda es clara. Desarraigan de su interior cualquier intención de matar. Esta práctica de la atención plena es la primera de las prácticas para nuestra mente. Podemos proteger la vida con nuestro cuerpo y nuestras palabras, pero observar esta práctica de la atención plena es, sobre todo, proteger la vida con nuestra mente.
Si queremos desenraizar la intención de matar, tenemos que practicar las 4 grandes mentes: humildad ante los demás, humildad en nosotros mismos, compasión y benevolencia. La humildad ante los demás consiste en ver nuestras propias debilidades en comparación con los demás y ver cómo los demás son capaces de proteger la vida de muchas formas que nosotros no practicamos todavía. La humildad en nuestro interior consiste en conocer nuestros fallos cuando herimos a otro ser vivo y no somos capaces de proteger la vida de otro ser vivo. La benevolencia es ofrecer alegría a alguien. La alegría es el fruto de vivir en una paz no amenazada por la violencia. Compasión consiste en aliviar el dolor de alguien causado por vivir en la inseguridad y en el miedo. Estas son las 4 grandes mentes de un bodhisattva. Si las practicamos regularmente, automáticamente seremos capaces de desarraigar la intención de matar. Como consecuencia, estaremos firmemente decididos a proteger todas las especies. Nos desharemos de todas las armas y abandonaremos cualquier forma de matar. Si recibimos y practicamos esta primera práctica de la atención plena, surgirá en nosotros la energía para estar al servicio de los demás. Esta energía surge de la intención de ser humilde en nuestro interior, ser humildes ante los demás, amar y tener compasión. Nuestra propia vida no está aislada. Implica a otras personas y a otras especies. Proteger la naturaleza es también proteger a la humanidad. Para proteger la vida tenemos que proteger el entorno y toda la tierra: el agua, el aire, las montañas, los bosques, los ríos, los lagos y los océanos. El Buda enseña que si observamos las causas y las condiciones, seremos capaces de ver que esto es porque eso es. Esto no es porque eso no es. Esto ha nacido porque eso ha nacido. Esto es destruido porque eso es destruido. Y con esta visión profunda seremos capaces de proteger la vida de un modo inteligente. Las especies que consideramos sensibles morirán si contaminamos las especies que llamamos insensibles. El Sutra del Diamante afirma que debe trascenderse el concepto ser vivo. Las especies vivas o sensibles no pueden existir sin las especies no sensibles. La frontera entre sensible y no sensible se genera por nuestras ideas discriminadoras, pero no concuerdan con cómo son realmente las cosas. Si aprendemos en nuestra vida a observar atentamente y a considerar las cosas con profundidad, siempre realizaremos la primera práctica de la atención plena. Es mediante nuestra práctica de la atención plena como nuestro planeta con sus millones de especies tendrá un futuro, y la paz y la alegría de todas las especies se convertirán en una realidad. La segunda práctica de la atención plena: no tomar lo que no ha sido dado. Los discípulos laicos del Buda se abstienen de tomar lo que no les ha sido dado. Ponen fin a tomar lo que no les ha sido dado. Encuentran gozo en ser generosos sin esperar nada a cambio. Su mente no es oscurecida por la codicia y el deseo. Constantemente guardan su propia honradez y desarraigan de su interior toda intención de tomar lo que no les ha sido dado. Esta práctica de la atención plena expresa el principio de honradez y la aspiración a crear justicia social.
Al igual que la primera práctica de la atención plena, la segunda tiene como base la mente. La base de la práctica consiste en desenraizar de nuestro interior toda intención de tomar lo que no ha sido dado. Lo que significa eliminar la codicia, no permitiendo que ese estado de la mente surja y oscurezca nuestra comprensión. Según esta práctica de la atención plena, practicamos para transformar la codicia en nuestra mente por muy asentada que se halle en nuestra conciencia. El principio y el método de esta práctica de la atención plena es el principio de la justicia social. El Buda enseña a sus discípulos a practicar la generosidad, que es el primero de los 6 paramitas. Paramita significa algo que nos puede llevar a la otra orilla, la orilla de la paz, la alegría y la liberación de la insatisfacción. Ellos encuentran gozo en ser generosos sin esperar nada a cambio. Bajo la superficie de esta frase subyace el budismo mahayana. Este es el espíritu de la ausencia de signos. Generosidad significa aquí ofrecer la alegría a alguien de una forma que no está caracterizada por la forma externa. No puede basarse en la extinción, porque lo que hay en su origen es el corazón del amor y de la compasión. El amor y la compasión son fuentes de energía que nos proporcionan el poder de practicar la generosidad. Practicar esa vía es desarrollar el ideal de un bodhisattva que ya está en nuestro interior. Lo mismo que en la primera práctica de la atención plena protegemos la vida, en la segunda practicamos expandir la alegría motivados por la generosidad. Nuestro ideal de servicio es un sentimiento de gozo. Este es el sentido de la frase. Encuentran el gozo en ser generosos sin esperar nada a cambio. El objeto de esta práctica de la atención plena no son solo los seres humanos, sino también todos los demás seres vivos, incluyendo las plantas, los árboles, las rocas y la tierra. El objeto de nuestra práctica no es solo la justicia de la sociedad humana, sino también la paz y el gozo de todas las especies de la tierra. La tercera práctica de la atención plena. No practicar una conducta sexual inapropiada. Los discípulos laicos del Buda se abstienen de cualquier conducta sexual irresponsable, ponen fin a la conducta sexual inapropiada y protegen a todos, a los que están bajo el cuidado de su padre, de su madre o de su padre y de su madre, a su hermana y a su hermano mayores, a sus suegros y otros parientes en segundo grado, a aquellos que tienen el mismo sexo, a la esposa, la hija, el marido o el hijo de otro, y a aquellas personas que han sido violadas, acosadas o torturadas sexualmente o que son prostitutas. Los discípulos laicos del Buda desarraigan de su interior cualquier intención de tener una conducta sexual inapropiada. Esta práctica de la atención plena tiene como objeto proteger la integridad del individuo, de las parejas y las familias. Al igual que las dos primeras, trata sobre todo de la mente. Si observamos esta en nuestra mente y en nuestro corazón, desarraigaremos la tendencia a tener conductas sexuales inapropiadas. Si quieres proteger la felicidad de los demás, serás capaz de hacerlo sin esfuerzo si realizas esta práctica de la atención plena en tu corazón. Muchas tragedias surgen de una conducta sexual inapropiada, de tener modos de vida irresponsables. Muchas familias se han roto por conductas sexuales inapropiadas.
Muchos niños han sido víctimas de abusos sexuales. Si realmente consideramos la felicidad y el futuro bienestar de los demás, si queremos ser capaces de protegerlos, la idea de tener una conducta sexual inapropiada no surgirá en nuestra mente. La cuarta práctica de la atención plena: no mentir. Los discípulos laicos del Buda se abstienen de decir lo que no es verdad. Ponen fin a decir lo que no es verdad y solo dicen lo que es cierto y encuentran un gran gozo en decir lo que es cierto. Siempre moran en la verdad y se puede confiar completamente en ellos y no desprecian a los demás. Han desarraigado de su interior cualquier intención de decir lo que no es cierto. Los discípulos laicos del Buda ponen fin a decir lo que no es verdad. Se explica en las palabras de este sutra como el nacimiento de una mente que siempre mora en la verdad y se puede confiar completamente en ella. Alguien que mora permanentemente en la verdad puede ser siempre objeto de la confianza de los demás y de ese modo es capaz de llevar a cabo el trabajo de ayudar a los demás a transformarse muy profundamente. La persona que observa esta práctica de la atención plena no solo se abstiene de decir lo que no es verdad, pone fin a decir lo que no es cierto, sino que también encuentra un gran gozo en decir lo que es cierto. La verdad nos aporta confianza, claridad y estabilidad e ilumina nuestro camino. Cualquiera que observe esta práctica de la atención plena no solo mora en la verdad y la mantiene, sino que también encuentra un modo de hacer que la verdad sea aceptada por los demás más fácilmente. Sin embargo, la persona que lleva a cabo esta práctica de la atención plena no es en absoluto pretencioso u orgulloso. No afirma ser el único heredero de la verdad y, por tanto, puede escuchar con gran atención lo que otros tengan que decir, con un corazón deseoso de aprender. Esta actitud es siempre humilde, así que el sutra dice, sin menospreciar nunca a los demás. Nuestras palabras pueden aportar felicidad y un sentimiento de confianza a los demás, pero también pueden causar sufrimiento y daño a los que nos rodean. Al realizar esta práctica de la atención plena, no solo podemos evitar causar sufrimiento y daño, sino que hacemos nacer sentimientos de confianza y ofrecemos felicidad a muchas personas al mismo tiempo. Al hacerlo, no solo hablamos de modo constructivo, sino que también escuchamos atentamente. Escuchar con gran atención alivia a los demás de su sufrimiento. Hablar y escuchar son las dos prácticas más importantes relacionadas con la cuarta práctica de la atención plena. La quinta práctica de la atención plena: no consumir sustancias intoxicantes. Los discípulos laicos del Buda se abstienen de beber alcohol, ponen fin a beber alcohol, desarraigan de su interior el hábito de beber alcohol. El alcohol destruye nuestro cuerpo y también nuestra mente. Puede ser la causa de que se rompa nuestra familia y de que se inflijan profundas heridas en el corazón de jóvenes que han nacido y han sido educados en familias con miembros alcohólicos. En la época del Buda, el alcohol era una sustancia intoxicante común. En nuestra época, existen otras muchas sustancias intoxicantes que tienen la capacidad de causar la destrucción. Es por ello por lo que tenemos que aspirar a desarraigar el hábito de consumir sustancias intoxicantes.
El alcohol y otras sustancias intoxicantes han roto a muchas familias y han conducido a un estado de caos a lo largo de muchas generaciones, creando mucha confusión en nuestra sociedad. La quinta práctica de la atención plena trata ante todo de protegernos a nosotros mismos y proteger a nuestras familias, pero también nos proporciona la oportunidad de apoyar a nuestra sociedad porque muchos de sus miembros están atrapados en un círculo vicioso de adicción. Los gobiernos están haciendo un esfuerzo para acabar el tráfico de drogas, pero el origen de la adicción se halla en los corazones de las personas. Cuando alguien siente que su vida no tiene sentido, cuando se siente aislado de su familia y de la sociedad, cuando siente un profundo malestar dentro de sí, busca formas de olvidarlo todo y puede que quiera probar las drogas. Acabar con el tráfico de drogas no va a la raíz del problema. La solución duradera es restaurar en las personas un sentimiento de confianza y de fe. Es por esto por lo que el Buda nos enseña a practicar las 4 contemplaciones. Esta práctica consiste en implantar la fe y la confianza en nosotros. Es una luz que puede mostrarnos el camino en esta vida. Las 4 contemplaciones. Si los discípulos laicos del Buda, los que llevan túnicas blancas, estudian y practican las 5 prácticas y las 4 contemplaciones, alcanzarán sin penalidades la capacidad de morar en el presente. Saben que no caerán en los reinos del infierno, los espíritus hambrientos, los animales u otros caminos de insatisfacción. Las 4 contemplaciones se llaman en Pali Abhicetasika. Los chinos entendieron que esto significa la mente que tiene la capacidad de evolucionar hasta convertirse en algo bello. Estos 4 profundos y hermosos tipos de mente son 4 formas de mirar profundamente con atención plena. En sánscrito, esta clase de atención plena significa atención plena a un objeto concreto. Existe la atención plena del Buda, del Dharma, del Sangha y de las prácticas de la atención plena. Estas prácticas de atención plena pueden madurar nuestra fe y nuestra confianza y aportarnos paz, calma y felicidad justo en el presente, proporcionándonos la energía para practicar y transmitir las enseñanzas y vivir nuestros ideales. La primera práctica de la contemplación plenamente consciente es la contemplación del Buda. Ellos practican el ser conscientes del Buda meditando en aquel que ha venido de la talidad y regresa a la talidad, como aquel que está verdadera y totalmente despierto sin ningún apego, como aquel cuya comprensión y práctica son perfectas, como el bien partido, como aquel que conoce y entiende plenamente el mundo, como aquel que ha alcanzado lo más elevado, como aquel que ha dominado lo que tiene que ser dominado, como un maestro de seres humanos y dioses, como el despierto y como el venerado por el mundo. Tathagata es uno de los títulos del Buda. Significa aquel que viene de la talidad y va a la talidad. La talidad, en sánscrito tathaga, es la naturaleza maravillosa de la realidad que no puede ser expresada en palabras ni ideas. El Tathagata está verdaderamente y totalmente despierto sin ningún apego. El término sánscrito significa plena y perfectamente despierto.
Un Buda es alguien que ha alcanzado el más alto nivel de despertar y comprensión, y a través de ello ha llegado al estado de completa liberación. Liberación significa estar libre de las ataduras de la insatisfacción que ligan a la mayoría de los seres vivos. Quienes están liberados están libres de las prisiones del deseo y del apego, del odio y de la cólera, de la ignorancia y la confusión, de la sospecha y de la duda, de los celos y del orgullo. El Tathagata es la forma ideal del ser humano a la que todos aspiramos. Aquel cuya comprensión y práctica son perfectas significa que la práctica y la comprensión de esa persona ha alcanzado un nivel muy profundo. Las tres características especiales de comprensión y práctica perfectas son la visión profunda que penetra el espacio, la visión profunda que penetra el tiempo y la visión profunda que permite desatar todos los nudos que nos atan. El bien partido ha alcanzado lo que se halla más allá del nacimiento y de la muerte y ha cruzado a la otra orilla. Aquel que conoce y entiende plenamente el mundo se dedica a alguien que puede penetrar en el estado de mente y en la naturaleza interna de todos los seres vivos, sensibles y no sensibles. Sin comprensión no puede haber amor. Esta es la comprensión profunda que conduce al amor y a la compasión. Puesto que un Buda es capaz de penetrar en el mundo con comprensión, un Buda es alguien que auténticamente ama al mundo. Aquel que ha alcanzado lo más elevado es la persona que ha alcanzado el más alto nivel de humanidad. Aquel que ha dominado lo que tiene que ser dominado significa la capacidad de dominar, poner orden, restringir y entrenar a los seres humanos, incluso a aquellos que son difíciles de manejar. La imagen es la de un auriga, en sánscrito sarati, que conoce bien a su caballo y es capaz de controlarlo fácilmente. Maestro de seres humanos y dioses. Dioses son aquellos cuyas anteriores acciones les han aportado mejor fortuna que a los seres humanos. La palabra Buda significa alguien que está despierto. Es el participio pasado del verbo bu, que significa despertar en el sentido de comprender. Un Buda es alguien que ha despertado su comprensión. El venerado por el mundo significa el Buda que es venerado por su gran humanidad, amor y comprensión. La versión china de este sutra no incluye una de las advocaciones, el que es digno de recibir ofrendas, en sánscrito arhat. Esta palabra también puede significar el que destruye las raíces de la aflicción. Al contemplar al Buda podemos servirnos de estos 10 nombres para que nos conduzcan a ver la naturaleza esencial de un ser despierto, un ser humano modelo que vive libremente en paz y alegría, alguien en quien deseamos tomar refugio y a quien queremos seguir. Buda no es el nombre de un individuo. El Buda Sakyamuni es solo uno entre un cierto número de seres humanos que han alcanzado el más alto fruto del despertar. El Buda Sakyamuni habló a los 7 Budas que aparecieron ante él: Vipassi, Sikhi, Vesavu, Kakusanda, Kongamana y Kasapa. También habló al futuro Buda Maitreya. La naturaleza esencial de un Buda es el despertar.
el despertar de la comprensión y del amor que conduce a una humanidad profunda y hermosa. Esa capacidad de despertar es algo que todos nosotros tenemos. Se llama naturaleza búdica o correcta atención plena. Establecer nuestra confianza en el Buda significa establecer nuestra fe y confianza en la naturaleza búdica, es decir, en la capacidad de despertar la comprensión y el amor en nosotros mismos y en los demás. El objeto de nuestra fe no es algo abstracto, es algo que podemos tocar. Cada día que practicamos la correcta atención plena es un día en que aumenta la luz de la atención plena en nosotros mismos. La atención plena es una luz que brilla aportando alegría y transformando la insatisfacción. La fe en la naturaleza búdica es algo que podemos tocar y practicar cada día. Esta fe en nuestros corazones es una fuente de gran energía llamada bodhicitta. Es la energía que dirige nuestra vida manteniéndonos en el camino, iluminándolo e impidiéndonos caer en los abismos de los errores y de las malas acciones. Cultivar bodhicitta es creer en lo más hermoso, verdadero, bueno y capaz de dirigir nuestras vidas. Nuestras vidas tienen entonces sentido y podemos sentir cómo esta energía desborda en nosotros y nos permite aportar alegría a los demás. En el budismo Mahayana se recalca este campo de acción llamado hacer surgir bodhicitta. Cuando meditan de este modo, todos los deseos insanos llegan a su fin y los elementos impuros, aflictivos y ansiosos ya no surgen en su corazón. Como consecuencia de contemplar al Buda, sus pensamientos son claros, sienten gozo y llegan a la primera de las 4 contemplaciones, morando felizmente en el presente, sin dificultad ni penalidad alguna. La contemplación plenamente consciente del Buda es una práctica que puede tener grandes beneficios. Hace que nuestra fe y confianza en el Buda y en nosotros mismos sea más estable, porque en nosotros ya existe la naturaleza despierta, la capacidad de despertar a la comprensión. Cuando contemplamos con plena atención al Buda, tenemos estabilidad y nos sentimos protegidos porque la atención correcta plena es la esencia del Buda en nuestro interior que posee la capacidad de protegernos y poner luz en nuestro camino. Contemplar con plena atención al Buda aporta alegría y transforma nuestra insatisfacción. En su lecho de muerte, Anathapindika se sintió lleno de paz y disminuyó considerablemente el dolor de su cuerpo cuando Sariputra le guió en una meditación sobre el Buda. Contemplar con plena atención al Buda es también la forma de hacer surgir el ser despierto que yace en nosotros, la fuente de comprensión iluminada que habitualmente llamamos budeidad. Los budistas dicen a menudo que el Buda es nuestro corazón y nuestra mente. En la tradición budista existen muchas formas de contemplar con plena atención al Buda, como citar su nombre o visualizarlo. Cuando recitamos el nombre del Buda, concentramos toda nuestra mente en el nombre y el epíteto de un Buda. Visualizamos un Buda como alguien que está muy sereno, sentado al pie de un árbol impartiendo enseñanzas. Al mismo tiempo, cuando nos concentramos en el nombre o en la forma del Buda, también tenemos que tener en mente que Buda es atención plena. El nombre y la forma siempre nos aportan la esencia del Buda,
que es atención plena. No debemos limitarnos a rendir culto a un nombre y a una forma. Leer un libro sobre la vida del Buda es otra forma de contemplar con atención plena al Buda. Cuando leemos u oímos una enseñanza a través de un vídeo sobre la vida del Buda, vemos claramente su vida, su conducta, su sabiduría y su amor. Cuando escuchamos o leemos de este modo, se alimentan y crecen las semillas de la budeidad en nuestra conciencia. Por esta razón debemos leer, escuchar y contar la historia de la vida del Buda muchas veces. Cada día podemos recitar: tomo refugio en el Buda, el que me muestra el camino en esta vida. Puesto que el Buda es nuestro refugio y protección, la práctica de contemplar con atención plena al Buda alumbra la tarea de la realización. La contemplación plenamente atenta no es difícil si la generamos con nuestra confianza y fe. Según el budismo, la confianza es la madre que da a luz todo tipo de realización. Entre los 5 poderes del camino budista, el primero es la fe. Después viene el poder de la energía de continuar. Después viene la atención plena, la justa atención plena. El cuarto es la capacidad de concentración, la concentración meditativa. Y el quinto es la visión profunda o sabiduría. Sin fe no tendremos la dirección ni la energía para continuar. La segunda contemplación de la atención plena es la contemplación del Dharma. Los discípulos laicos del Buda practican el estar conscientes del Dharma meditando de este modo. El Dharma lo enseña el Buda con gran destreza. Puede conducir a la completa liberación. Puede conducir al estado de ausencia de aflicción. No hay en él el dolor de la pasión. Su valor es atemporal. Cuando los discípulos laicos del Buda meditan en el Dharma y lo cumplen de este modo, todos los deseos nocivos llegan a su fin y los elementos impuros, aflictivos y ansiosos ya no surgen en su corazón. Como consecuencia de contemplar el Dharma, sus pensamientos son claros, sienten gozo y llegan a la segunda de las 4 contemplaciones, morando felizmente en el presente, sin dificultad ni penalidad alguna. En esta cita, una de las frases más importantes es morando felizmente en el presente. Practicar no es simplemente una forma de invertir en el futuro y sacrificar el presente. Estudiar y practicar el Dharma es vivir en libertad, paz y alegría en el presente. Entonces, también tendremos libertad, paz y alegría en el futuro. Alguien que practica las 5 prácticas de la atención plena y las 4 contemplaciones tiene felicidad justo en el instante. Practica sin tener que esperar en el futuro. La felicidad no es un sueño vacío ni un horizonte remoto. Es algo que podemos obtener inmediatamente con las 5 prácticas de la atención plena y las 4 contemplaciones. Esta es la enseñanza esencial del Sutra sobre el discípulo vestido de blanco. El Dharma es lo que Buda enseña, los modos de practicar para llegar al despertar, a la paz, a la alegría, a la comprensión y al amor. Es el camino que conduce a la liberación. Una vez que hay confianza en el Buda, hay confianza en las enseñanzas del Buda.
Contemplamos con atención plena el Dharma del siguiente modo. El Dharma lo enseña el Buda con gran destreza. Enseñar con destreza es enseñar con belleza. Un Buda es aquel que puede entrar en los corazones de todos los seres con comprensión e impartir enseñanzas que se ajustan a las necesidades de cada cual. Dichas enseñanzas son hermosas en el comienzo, hermosas cuando continuamos practicándolas y hermosas cuando alcanzamos su fruto. Puede conducir a la completa liberación. Puede conducir al estado de no aflicción. No existe el dolor de la pasión en ella. Esta enseñanza tiene la capacidad de aliviar y transformar el sufrimiento y también la capacidad de conducir al nirvana, un estado sin pasión en el que cualquier raíz de aflicción se transforma y sentimos el frescor de la ecuanimidad en una completa liberación. Su valor es atemporal. Estas enseñanzas trascienden el espacio y el tiempo porque su naturaleza esencial es la misma fuente de la vida. El Dharma no es una doctrina aplicable a cierto periodo de la historia o a cierto lugar concreto en el mundo. El Dharma tiene la capacidad de conducirnos a lo largo del camino y de ser directamente experimentado. Alguien que posee la visión profunda cuando lo escucha puede entenderlo por sí mismo. ¿Este Dharma puede verse exactamente aquí y ahora? Significa que podemos estar directamente en contacto con el contenido y el valor de esta enseñanza. Tiene la capacidad de conducirnos a lo largo del camino. Significa que tenemos la capacidad de volver a nosotros mismos y realizar la liberación. Tiene que ser directamente experimentado, significa literalmente ven y mira. No hay necesidad de intermediarios. Alguien que posee la visión profunda cuando lo escucha puede entenderlo por sí mismo. Esto significa que podemos utilizar nuestra propia cognición y visión profunda para ser testigos del Dharma y entenderlo. No necesitamos ningún intermediario ni autoridad. Contemplar con atención plena el Dharma es tan importante como contemplar con atención plena al Buda, porque el Dharma es la forma de lograr el despertar que da nacimiento al Buda. Dharma es la esencia del Buda. Respetar el Dharma, aprender sobre él y cumplirlo, no es menos eficaz que contemplar con atención plena al Buda. Cada vez que leemos, escuchamos, recitamos o estudiamos los sutras, las prácticas de la atención plena o los comentarios, estamos contemplando con atención plena el Dharma y regando sus semillas en nuestra conciencia. Nuestra vida irá en una dirección sana y se desarrollará nuestra sabiduría. Cuando se riegan las semillas sanas, las semillas nocivas se transforman gradualmente. Es por esto por lo que el sutra dice: cuando los discípulos laicos del Buda meditan en el Dharma y lo cumplen de este modo, todos los deseos nocivos llegan a su fin y los elementos impuros, aflictivos y ansiosos ya no surgen en su corazón. El Dharma es también nuestro refugio. Cada día debemos recitar: tomo refugio en el Dharma, la vía de la comprensión y del amor. Comprender es la comprensión despierta y el amor es la compasión y la benevolencia. Entender y amar son la esencia misma del budismo, el terreno en el que reside nuestra práctica.
no son solo ideas que podemos captar exclusivamente estudiando. La tercera contemplación de la atención plena es la contemplación del Sangha. Sariputra, los discípulos laicos del Buda, practican el ser conscientes del Sangha meditando de este modo. La noble comunidad del Tathagata está avanzando en dirección correcta. Es el camino de la rectitud. Está orientada hacia el Dharma y vive las enseñanzas como deben ser vividas. En esta comunidad existen los 4 pares y los 8 grados. Los arhats realizados y aquellos que están alcanzando el fruto del estado de arhat, los que no regresan y aquellos que están alcanzando el fruto de no regresar, los que atravesaron una vez y aquellos que están alcanzando el fruto de regresar una vez, los que entran en la corriente y aquellos que están alcanzando el fruto de entrar en la corriente, la noble comunidad del Tathagata ha llevado a cabo con éxito la práctica de los preceptos, la práctica de la concentración y la práctica de la sabiduría intuitiva. Tiene la liberación y la visión liberada. Es digna de respeto, honor, servicio y ofrendas. Es un hermoso campo de mérito en nuestras vidas. Como consecuencia de contemplar el Sangha, sus pensamientos son claros, sienten gozo y llegan a la tercera de las 4 contemplaciones, morando felizmente en el presente sin dificultad ni penalidad alguna. El Sangha es la comunidad de aquellos que siguen las enseñanzas del Buda y saben cómo vivir en armonía y con atención. A veces se traduce como noble comunidad. El Sangha no es una comunidad solo para monjes y monjas, sino que incluye a los laicos, entre comillas vestidos de blanco, que observan las 5 prácticas de la atención plena y las 4 contemplaciones. Un Sangha está hecho de 4 elementos: monjes, monjas, hombres y mujeres seglares. Un monje o una monja que practican con diligencia alcanzarán el fruto de la práctica y lo mismo vale para el seglar. La noble comunidad del Tathagata está avanzando en la dirección correcta. Una comunidad noble es una comunidad comprometida a practicar. En la vida de la comunidad, Buda y Dharma están presentes. Es un auténtico cuerpo del Sangha, porque la esencia del Buddhakaya, cuerpo del Buda, el despertar y la esencia del Dharmakaya, cuerpo del Dharma, liberación producen la esencia del Sanghakaya, noble integridad. Estar avanzando en la dirección correcta es estar practicando en la dirección de la liberación y del despertar. La noble comunidad se halla en el camino de la rectitud sin perder el propio camino en una práctica nociva, que significa una práctica que no tiene como objetivo el amor y la compasión. La noble comunidad está orientada hacia el Dharma y practica según las enseñanzas. Esto significa que la práctica está de acuerdo con un ideal y no se distancia de él. La noble comunidad del Tathagata vive las enseñanzas como deben ser vividas. Significa esto que las enseñanzas no solo se expresan en palabras, sino más en la forma en que las viven los practicantes. En esa comunidad existen los 4 pares y los 8 grados, los arhats realizados y aquellos que están alcanzando el fruto del estado de arhat, los que no regresan y aquellos que están alcanzando el fruto de no regresar, los que regresaron una vez y aquellos que están alcanzando el fruto de regresar una vez, los que entran en la corriente
y aquellos que están alcanzando el fruto de entrar en la corriente. Arhat es el nivel de ausencia de nacimiento y muerte. También es el nivel de haber transformado todas las raíces de la aflicción. Alguien que alcanza el fruto de no retornar se da cuenta de que no hay necesidad de retornar para ser atrapado en el sufrimiento y las ataduras del reino del deseo, sino que solo necesita retornar una vez más a la forma o al reino sin formas para realizar el fruto del estado de Arhat. El que retorna una vez solo necesita retornar una vez más al reino del deseo antes de alcanzar el fruto del estado de Arhat. El que entra en la corriente es uno que ha entrado en la noble corriente y necesita regresar solo 7 veces al reino del deseo antes de convertirse en un Arhat. Estas son las personas que practican regularmente las 5 prácticas de la atención plena y las 4 contemplaciones. Una vez que se alcanza el estado de Arhat, a esto se le llama el fruto del estado de Arhat. Alguien que se halle en el camino del estado de Arhat se dice que se encamina en dirección a convertirse en un Arhat. Así pues, existe el fruto del no retornar y la dirección de no retornar. El fruto de retornar una vez y la dirección de retornar una vez. El fruto de entrar en la corriente y la dirección de entrar en la corriente. Los diferentes niveles de fruto y dirección se llaman los 4 pares y los 8 grados. Alguien que participa en la vida de la comunidad pertenecerá a uno de los 8 grados. La noble comunidad del Tathagata ha llevado a cabo con éxito la práctica de los preceptos. Estas prácticas son simplemente una manifestación de una vida vivida con plena conciencia. Las prácticas de la atención plena nos protegen impidiendo que nos perdamos en el camino. Nutren el poder de concentración. Por eso el sutra dice: la noble comunidad del Tathagata ha llevado a cabo con éxito la práctica de la concentración, samadhi. El samadhi es concentración meditativa. La noble comunidad del Tathagata ha llevado a cabo con éxito la práctica de la atención plena. Posee la liberación y la visión liberada. La sabiduría intuitiva, en sánscrito prajna, es la comprensión que es capaz de conducir a la liberación, en sánscrito vimukti, o liberarnos de lo que nos ata. Visión liberada significa que existen ciertas cosas que solo podemos ver y oír una vez que somos libres. La naturaleza del no nacimiento y no muerte, del no ir y no venir, del no uno y no muchos, de la no permanencia y de la no aniquilación concretamente, la experiencia del mismo nirvana. La noble comunidad del Tathagata es digna de respeto, honor, servicio y ofrendas. Es un hermoso campo de mérito en nuestras vidas. Respetar, honrar, servir y apoyar a las comunidades que estudian y practican es una inversión inteligente que puede ser de gran beneficio para el mundo. El cuerpo del Sangha es un fértil campo en el que podemos sembrar nuestras más preciosas semillas. No existe un campo más bello para sembrar las semillas de la felicidad que la comunidad de práctica. Se le llama el campo más elevado de mérito. Si practicamos sin un cuerpo del Sangha, es muy difícil que lo logremos.
El cuerpo del Sangha es nuestra fuente de inspiración y consuelo, así como nuestro refugio. Cuando nos sentimos desanimados y cansados, nuestro cuerpo del Sangha nos dará fuerzas renovadas porque siempre hay alguien ahí que practica con diligencia, visión profunda, compasión y frescura. Por eso tomamos refugio en el Sangha. Tomo refugio en el Sangha, la comunidad que vive conscientemente y en armonía. Las cualidades especiales del Sangha son su armonía y su atención plena. Nuestra tarea consiste en mantener esta cualidad especial en un alto nivel. No debemos decir que esta cualidad no es suficiente como excusa para abandonar el Sangha. Debemos practicar para llevar esta cualidad especial a su más alto nivel. Los buenos practicantes siempre mantienen en mente la construcción del Sangha. La construcción del Sangha es un trabajo de meses y años. Si el cuerpo del Sangha goza de buena salud, entonces la práctica y la transformación de todos los que llegan a esa comunidad se llevarán a cabo con facilidad y rápidamente. No nos dejemos arrastrar por el dicho: cuando él practica alcanza la realización y cuando ella practica alcanza la realización. Tenemos que aunar nuestras fuerzas para construir un Sangha. Mediante la contemplación plenamente atenta del Buda, el Dharma y el Sangha, podemos hacer nacer en nosotros las verdaderas raíces de las tres joyas. El Buda real está hecho de comprensión, amor y compasión despiertas. El verdadero Buda no es una divinidad que reparte mérito y demérito. Las verdaderas enseñanzas pueden estudiarse y practicarse tomando siempre en consideración la impermanencia, la ausencia de yo y el nirvana. Las verdaderas enseñanzas no son el camino de la superstición. La verdadera comunidad está construida sobre los cimientos de las prácticas de la atención plena, la concentración y la visión profunda, así como sobre la apertura, la frescura y la felicidad. Un verdadero Sangha no es un Sangha que lucha por la fama y el beneficio. En un verdadero Sangha siempre existen las huellas del verdadero Buda y del verdadero Sangha. La cuarta contemplación de la atención plena es la contemplación de las prácticas de la atención plena. Sariputra, los discípulos laicos del Buda practican el ser plenamente consciente de las prácticas de la atención plena meditando de este modo. Las prácticas de la atención plena no tienen inconvenientes, defectos, impurezas ni puntos débiles, y nos ayudan a morar en la tierra del Tathagata. Las prácticas de la atención plena no engañan, siempre son ensalzados, aceptados, practicados y observados por los santos. Como consecuencia de contemplar las prácticas de la atención plena, los pensamientos de los discípulos son claros. Sienten gozo y llegan a la cuarta de las 4 contemplaciones, morando felizmente en el presente, sin dificultad ni penalidad alguna. Las prácticas de la atención plena, como ya hemos visto, son las manifestaciones de una vida plenamente consciente. Las prácticas de la atención plena no son leyes que otros nos obligan a observar. Somos nosotros mismos los que tenemos la profunda aspiración de vivir conforme a ellas. Como estamos viviendo en la atención plena, decidimos recibir y observar las prácticas de la atención plena como la mejor forma de protegernos y de ayudarnos a persistir en la práctica.
Por ejemplo, cuando vemos el sufrimiento y todo el miedo producido por el acto de matar, estamos firmemente resueltos a recibir la práctica de no matar. Al realizar esta práctica, nos protegemos y también protegemos a todos los seres vivos. Al mismo tiempo, damos a nuestro amor y a nuestra compasión una oportunidad de crecer. Esta práctica de la atención plena fue propuesta por el Buda y desde entonces ha sido practicada y clarificada por muchas generaciones de budistas. Las prácticas de la atención plena no consisten en una especie de abstinencia supersticiosa con algún efecto místico que no sea imposible de entender. Las prácticas de la atención plena están basadas en la plena conciencia, la visión profunda despierta, el amor y la compasión. Por ello, las prácticas de la atención plena no tienen inconvenientes, defectos, impurezas ni puntos débiles. Las prácticas de la atención plena deben practicarse de forma inteligente. Podemos ver en ellas a Buda, el Dharma y el Sangha. Las prácticas son también tan profundas, maravillosas y sagradas como el Buda, el Dharma y el Sangha. Tener confianza y fe en las prácticas de la atención plena es también tener confianza y fe en el Buda, el Dharma y el Sangha, porque las prácticas de la atención plena constituyen la esencia de las tres joyas. Las prácticas de la atención plena nos ayudan a morar en la tierra del Tathagata. Esta debe ser una de las frases más maravillosas del sutra. El dominio del Tathagata es un lugar de seguridad, paz y alegría, iluminado por el amor y la comprensión. Realizando las prácticas de la atención plena, entramos en el dominio del Tathagata, que es la morada del amor, la compasión, la alegría y la imparcialidad, o sea, las cuatro mentes ilimitadas. Observar las prácticas de la atención plena es también contemplar con plena conciencia al Buda, el Dharma y el Sangha. En cada una de estas prácticas está contenido el Buda, el Dharma y el Sangha. Las prácticas de la atención plena no engañan, porque se encuentran en la base de la atención plena, de la comprensión despierta, del amor y de la compasión. Cualquiera puede entenderlas y experimentar directamente el fruto de practicarlas. Nadie puede lograr la concentración meditativa y la visión profunda sin la práctica de las prácticas de la atención plena. Es por ello por lo que son siempre ensalzadas, aceptadas, practicadas y observadas por los santos. Observar las prácticas de la atención plena significa que las practicamos y de este modo nos convertimos en un ejemplo para los demás en su práctica. Como consecuencia, la práctica de las prácticas de la atención plena ha sido adoptada en muchas y diferentes partes del mundo. Lo mismo que cuando conducimos en coche y seguimos las normas de conducción por autopista para causar accidentes y permitir que los demás lleguen a su destino a salvo, en nuestra vida cotidiana practicamos las prácticas de la atención plena para protegernos a nosotros mismos y proteger a los demás y para llegar a nuestro destino de realizar nuestro ideal de liberación y despertar. Practicando las 5 prácticas de la atención plena y las 4 contemplaciones, somos capaces de vivir con felicidad inmediatamente. Sabemos que no nos perderemos por caminos nocivos y de infelicidad en el futuro. La frase morar felizmente en el presente se repite 6 veces en el sutra.
Muchas personas piensan que esta práctica debe ser difícil y tienen que lograrla en el futuro. A pesar de que Buda enseñó con mucha claridad y en muchos discursos que la práctica de estas enseñanzas aporta paz y alegría en el presente y paz y alegría en el futuro. Según el Buda, cuando tenemos una paz y una alegría reales en el presente, lo que no significa una vida de entrega inconsciente a los placeres sensuales, esto siempre conduce a la paz y la alegría en el futuro. Si queremos ver el futuro, solo necesitamos mirar el presente. Sabiendo que con la práctica regular de las 5 prácticas de la atención plena y las 4 contemplaciones, el practicante vestido con el hábito blanco es consciente de que ya ha entrado en la noble corriente y de que ya tiene el fruto de haber entrado en la corriente, lo que significa que no caerá de nuevo en el infierno ni en los reinos de los espíritus hambrientos y de los animales. En muchos sutras, el Buda nos enseña a vivir en el presente y a observar con atención plena todo lo que surge en el presente. Si abandonamos el presente, si nos distanciamos del presente para ensoñar confusamente el pasado o el futuro, estamos haciendo lo contrario de lo que enseñaron los despiertos. Realizar las 5 prácticas de la atención plena y las 4 contemplaciones es hacernos cargo de nuestro destino en el presente, protegiéndolo, construyéndolo y garantizando el futuro. La forma de generar el mejor futuro es vivir en el presente con profundidad, responsabilidad, de un modo despierto, con amor y comprensión. El Buda también enseñó que la liberación, la paz, la alegría, el despertar y la tierra pura se encuentran dentro de nuestra propia mente y que sólo cuando regresamos a nosotros mismos podemos descubrir e iluminar aquellas piedras preciosas y estar verdaderamente en contacto con ellas. Solo podemos verter luz sobre algo en el presente. Vivir con paz y felicidad en el presente es un mensaje importante del Buda, pero parece que este mensaje ha sido olvidado en gran medida en los círculos de la práctica budista. Vivir con felicidad en el presente, según las enseñanzas del despierto, no es algo muy difícil de hacer. El Buda enseña que si realizamos las 5 prácticas de la atención plena y las 4 contemplaciones, ya es suficiente. Practicándolas tenemos paz y felicidad en el presente sin dificultad ni penalidad alguna. Verso final. En la parte versificada del sutra, el Buda enseña: pero los hombres y mujeres verdaderamente virtuosos son aquellos que practican las maravillosas prácticas de la atención plena y son capaces de alcanzar la liberación. Al igual que el bien partido, viven en verdadera libertad. Estos versos aluden al tema de la construcción del Sangha. Puesto que el cuerpo del Sangha es un campo de mérito, tenemos que mirar sus cualidades para determinar si es un Sangha en el que debemos poner nuestro empeño y con el que debemos practicar. Los criterios son la liberación y el despertar. Cualquier cuerpo del Sangha compuesto por miembros que con seriedad y alegría realizan las prácticas de la atención plena y alcanzan la liberación, es un cuerpo del Sangha de mucha calidad que debe ser apoyado y que puede ser un refugio. El valor de estos miembros reside en su práctica pura de las prácticas de la atención plena y de su liberación, y no en su pasado familiar, en sus castas o en su posición social.
Aunque posean antecedentes nobles, si no llevan a cabo las prácticas de la atención plena y no se han liberado, no son de gran valor para la joya del Sangha. En nuestro mundo humano existen brahmanes, guerreros, eruditos, comerciantes y artesanos. No hay necesidad de discriminar según la familia o la casta. Alcanzar la mayor felicidad es hacer ofrendas a aquellos que son verdaderamente virtuosos. Una persona que carece de virtud o es pobre en sabiduría intuitiva no puede iluminar el camino a los demás. Hacer ofrendas a alguien así comporta poco fruto. Los hijos e hijas del Buda, que practican el camino de la sabiduría intuitiva y tienen su mente puesta en el Buda, poseen raíces fuertes y estables y solo renacen para ser felices. Brahman significa aquel que procede de la casta sacerdotal. Kshatriya es el nombre de la clase guerrera, generales y políticos. El Buda pone el ejemplo de un rebaño de bueyes para explicar el valor del cuerpo del Sangha. El valor de un buey no se hallaba en su color o en su lugar de origen. Su valor se hallaba en su capacidad para tirar de cargas. Cualquier buey con fuerza y salud, capaz de tirar de un carro con fuerza y rapidez y que podía hacerlo durante muchos viajes, tenía valor. Observa cuidadosamente el rebaño de bueyes que hay allí. Algunos bueyes son blancos y amarillos. Algunos son negros o rojos. Algunos son marrones con manchas amarillas, mientras que otros son grises como palomas. Cualquiera que sea su color o lugar de origen, su valor para nosotros radica en su capacidad de transportar. Los sanos y fuertes que tiran de carros con fuerza pueden hacer muchas jornadas y son los de más utilidad. Conclusión. El sutra sobre el discípulo vestido de blanco es esencial para nuestra práctica, no solo para la práctica de los laicos, sino también para la práctica de monjes y monjas. Cuando ponemos en práctica las enseñanzas de este sutra, vemos la interconexión de las 5 prácticas de la atención plena y de las 4 contemplaciones. Cuando llevamos a cabo una de las prácticas de la atención plena con profundidad, también estamos practicando todas las demás. Cuando observamos la primera práctica de la atención plena, no matar, vemos que si no practicamos las otras 4, no hay ninguna forma de practicarla verdadera y profundamente. Los robos de cualquier clase, la conducta sexual inapropiada, la palabra irresponsable, el consumo de alcohol y de drogas, conducen también a matar seres vivos. Si practicamos una de las 4 contemplaciones muy profundamente, vemos que somos capaces de practicar las otras 3. Cuando practicamos la contemplación plenamente consciente del Buda, vemos que estamos practicando también la contemplación plenamente consciente del Dharma, el Sangha y las prácticas de la atención plena. Cada contemplación contiene dentro de sí a las otras 3. Y es más, cada una de las 5 prácticas de la atención plena contiene la esencia del Buda, del Dharma y del Sangha. Y cada uno de las 4 contemplaciones contiene las 5 prácticas de la atención plena. La esencia de las 5 prácticas de la atención plena y de las 4 contemplaciones es la atención plena correcta, la comprensión despierta, el amor y la compasión. Cada una de estas prácticas interpreta a las otras. El Avatamsaka Sutra habla de esta verdad como interser e interpenetración.
En el momento en el que Buda Sakyamuni realizó el despertar al pie del árbol de la Bodhi, dijo: ¡qué extraño! Todos los seres vivos tienen la cualidad despierta y la compasión amorosa en sus corazones, pero no pueden verla y continúan recorriendo la rueda del nacimiento y de la muerte. Esto da lugar a gran compasión. La fe en el budismo es la fe en la naturaleza del despertar, la capacidad de despertar que está disponible dentro de nosotros. Despertar es lo más hermoso, sano y real que puede hacerse. El Buda nos invita a estar en contacto con esa naturaleza de despertar. Cuando empezamos la práctica de la respiración consciente, estamos siempre en contacto con la atención plena. Cuando contemplamos con atención plena al Buda, el Dharma, el Sangha y las prácticas de la atención plena, ya estamos en contacto con la atención plena y nuestra propia naturaleza de despertar se convierte en la base de nuestra vida. La atención plena conduce a la visión clara. La clara visión es en sí misma despertar. La fuente del despertar es la naturaleza de despertar en nosotros. Un Buda es una persona que tiene la naturaleza de despertar en sí mismo perfectamente desarrollada. Alguien que practica según las enseñanzas del Buda se halla en el proceso de desarrollar la naturaleza de despertar en sí misma. El Buda no nos pide creer en un Dios creador o en un primer principio metafísico. El objeto de nuestra fe y confianza debe ser algo real, algo que podamos tocar. La atención plena y la comprensión despierta son reales. Las 5 prácticas de la atención plena y las 4 contemplaciones son la forma en que se expresa la atención plena. Son formas de práctica que dan lugar a la atención plena y a la comprensión despierta. Este es el objeto de fe en el budismo. La fe es la fuente de la energía necesaria para practicar las enseñanzas e impartirlas a los demás. La fe conduce a la perseverancia entusiasta y como resultado tenemos la atención plena que nos lleva a la concentración y al nacimiento de la visión profunda que se llama comprensión despierta. La visión profunda de la comprensión despierta, a su vez, permite que nuestra fe sea aún mayor. Fe, energía, atención plena, concentración y visión profunda son las 5 fuentes de energía que necesitamos para lograr recorrer el camino del aprendizaje de la práctica. El Sutra del Discípulo vestido de blanco expone el método para practicar las 5 prácticas de la atención plena y las 4 contemplaciones como objeto de nuestra fe. Los seres humanos no pueden vivir con felicidad y pleno sentido sin algo en lo que creer que sea verdadero, saludable y hermoso. Sin fe, vivimos sin ningún sentido de responsabilidad y destruimos nuestro propio cuerpo, nuestra alma, nuestra familia y nuestra sociedad. Nuestra propia época es una época de pérdida de fe. La gente ha perdido la fe en Dios, la ciencia, los ideales y las ideologías. La vieja generación quiere que sus hijos acepten su propia fe, pero su fe a menudo es baja y muchos de sus miembros no están regularmente anclados en ella. Es por esto por lo que son incapaces de exponer la esencia de la fe de forma que la generación más joven pueda entenderla, verla y aceptarla. En la versión Pali del Sutra sobre el discípulo vestido de blanco, el Buda dice muy claramente: las enseñanzas pueden verse aquí y ahora, y su función es la de encaminar en la mejor dirección.
Pueden abordarse para ser directamente experimentadas y alguien que tenga la sabiduría de examinarlas puede entenderlas cuando las escucha. El sutra sobre el discípulo vestido de blanco no tiene ningún secreto ni significado oculto. Todo lo que este sutra enseña es tangible, puede ser tocado y experimentado. Aprender, estudiar, practicar y exponer este sutra puede ayudar a los jóvenes a ver su propia naturaleza despierta y así pueden tomarlo como objeto de su fe. Las enseñanzas del Buda solo están para ayudarnos a hacer surgir esta fe. Una vez que ha surgido la fe, tenemos una nueva fuente de energía en nuestro interior. Y con toda esta energía podemos vivir con alegría, frescura y felicidad en cada momento, sabiendo cómo proteger el cuerpo, la mente y el alma, y construir una nueva familia y una nueva sociedad. Nuestra vida empezará entonces a tener sentido. Todas las tradiciones espirituales y religiosas tienen la responsabilidad de iniciar la fe y ayudar a desarrollarla. Si estamos apegados a viejas formas de ver las cosas, no somos capaces de llevar a cabo esta responsabilidad. Las personas que representan las tradiciones religiosas y toman esta responsabilidad deben considerarlo con mucha atención. En nombre de la tradición, no deben forzar a los jóvenes de las nuevas generaciones a aceptar cosas que no pueden experimentar por sí mismos, porque esto les hace apartarse de todo a la vez. La nuestra es una época científica. No podemos forzar a los jóvenes a creer en ideas vagas y abstractas que no pueden experimentar directamente. Tenemos que volver a algo profundo en nuestras tradiciones y redescubrir los mejores valores que han sido enterrados bajo incontables capas de rígidas formas. Solo entonces contaremos con la visión profunda y el lenguaje para expresar los verdaderos objetos de nuestra fe y confianza. El Dharma es una realidad viva. Al igual que un gran árbol que está siempre creciendo, el budismo continúa desarrollándose. Las 5 prácticas de la atención plena son fuentes de fe y confianza que están todavía vivas y que pueden practicarse con entusiasmo en nuestra propia época y en nuestra vida cotidiana. Si te gusta lo que escuchas, considera suscribirte al canal y darle a me gusta para ayudarnos a seguir compartiendo contenido.